la empresa donde esté estará definido, estará con una tabla, estará con un procedimiento de cómo usarlo, de cómo entenderlo, pero a la hora de hacer uno nuevo, lo único que podemos tener, además de un buen criterio nuestro, es consultar estos autores o códigos ya existentes para tomar una base, una idea. Bien, ampliando un poco lo que decíamos de Mitrofanov, hizo un sistema de codificación para celdas o células de producción, que sería la llamada tecnología de grupo, que después vamos a ver más adelante, no ahora, qué significa tecnología de grupo. Y esto lo hizo para facilitar el diseño de los conjuntos de herramientas que se utilizan para fabricar piezas. Rápidamente, tecnología de grupo, ya vamos a ver después una figura. Sería, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, para inyectar piezas. Yo puedo inyectar piezas diferentes, por ejemplo, en plástico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los agrupo? Y por esa tecnología de grupo, por la característica de que son piezas inyectadas, ¿sí? O puede ser la tecnología de grupo referido al tipo de piezas, ¿no es cierto? A lo mejor las piezas son engranajes, y no importa de qué estén hechos y qué característica propia, específica del engranaje sea, pero todos son engranajes, ¿sí? Entonces, que como tecnología de grupo tendrán en común por ahí el proceso, las máquinas que lo fabrican, ¿sí? Entonces, bueno, Nitrofanov, pensando en eso, creó un sistema de codificación. Después Opitz hizo un sistema de codificación para investigar la distribución de las formas y tamaños de las partes de un producto siempre, ¿no es cierto? Después Bridge está orientado más hacia la recuperación de diseños. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una empresa ya con varios años, supónganse que fuera una metalmecánica, vamos a ir generando distintos diseños, por ejemplo, de arandela, de engranajes, etc. Entonces la codificación Bridge está pensada, cuando decimos recuperación de diseño, es para identificar rápidamente cuáles son los engranajes, cuáles son las arandelas, cuáles son los ejes. Entonces uno rápidamente, a la hora de tener que diseñar o ubicar un producto, y cuando digo diseñar, digo que vamos a crear un producto nuevo. Si yo voy al archivo de planos y tengo este método Bridge que me permite identificar, por ejemplo, todos los ejes que ya tengo diseñados, yo una vez encuentro un eje que cumple con lo que yo necesito. Entonces no voy a diseñar una pieza nueva. Esto parece una tontera lo que estoy diciendo, pero esto pasa en las empresas. Se van haciendo diseños, se van guardando, antes se guardaban en papel, hoy se guardan en archivos informáticos, pero si no hay una codificación, no hay ningún tipo de forma de identificarlos, salvo que el diseñador tenga mucha memoria, cada vez que se necesita algo nuevo, seguramente si no se puede ubicar fácilmente lo que tenemos ya hecho, vamos a caer en fabricar o diseñar un elemento nuevo que es innecesario en una de esas, porque ya lo tenemos, incluso nos ahorramos todas las horas de diseño, las horas hasta de ensayo de una pieza nueva, porque esa pieza ya existe. Entonces aquí una de las importancias del código, porque nos permite ahorrar mucho trabajo y identificar y buscar, en este caso, piezas, ¿no es cierto?, que podemos necesitar. Otro factor que existe, que es significativo en todo esto que yo les decía, que es difícil el tema de codificación y que no hay una norma internacional, es que estos códigos responden a veces a las preferencias personales del diseñador del código, ¿no es cierto? Y de los criterios que ellos utilicen o piensen para poder identificar, ahí dice atributos, o sea, las características de los elementos que está codificando, y a veces las relaciones que puede haber entre los distintos elementos, las distintas piezas, ¿sí? Dice, pocos desarrolladores, o sea, pocas personas que se han puesto a desarrollar sistemas de codificación están de acuerdo, ¿no? Generalmente entre ellos, si es que hubiera contacto,
en lo que se debe hacer o no como base de una codificación, perdón, clasificación primero, que es lo que se debe hacer primero antes de codificar, o sea, clasificar. Y al no haber este acuerdo, no haber coincidencia en criterios, eso nos da la pauta lo problemático del tema, o sea, los resultados que alcancemos no van a ser muy felices, porque desde el punto de vista de distintos autores, si no hay un acuerdo, van a tener criterios a veces hasta opuestos, ¿no? Y es a veces la duda que ustedes como alumnos dicen, pero ¿cómo? Usted dijo una cosa y ahora yo aplico y me dice otra. Bueno, porque no hay un criterio universal que se pueda aplicar a todo. Depende de lo que estemos clasificando y sobre todo depende de ustedes el criterio que usaron. Entonces deben expresarlo, deben primero fijar y expresar, por ejemplo, el trabajo práctico, qué criterios adoptaron. Entonces, así uno basado en ese punto de vista va a interpretar correctamente lo que ustedes hicieron, ¿sí? Bien, esto lo paso porque ya lo vemos enseguida. Los códigos, así para ir bien a la práctica, generalmente son de tres tipos. Son numéricos, o sea, totalmente numéricos. Pueden ser alfanuméricos, perdón, acá está mal expresado, es numérico, es alfabético, ¿está bien? ¿Me estás siguiendo? Sí, profe. Ahí me equivoqué, ahí lo corrijo. ¿O me O sea, equivoqué yo? los códigos, sí, y yo lo copié y no me di cuenta. Los códigos numéricos, ¿no es cierto? Obviamente compuestos únicamente por números, pueden ser alfabéticos o mezcla de los dos, o sea, mixtos. Eh, ¿Qué ventaja tiene uno sobre otro? ¿Alguien me podría dar cuenta dar una explicación o un parecer de cuál de estos códigos tiene más ventaja a la hora de usarlo? Y cuando digo usarlo, estos códigos en una empresa generalmente se tienen que cargar a un sistema. Primero, para que esté en la base de datos, para que cada elemento que está codificado se dice dado de alta en el sistema informático, y después cuando yo, por ejemplo, hago una factura, yo cito ese código, entonces me trae la descripción, me trae las características, los datos, como si fuera la lista de partes de ese producto o elemento. Y también si es una fábrica industrial, se va a digitar cuando se rechace un elemento, se va a digitar cuando del almacén vaya a la línea de producción, se va a digitar cuando de la línea de producción se termine un producto concreto. Si es una fábrica de electrodomésticos, cada licuadora que la línea de producción termina, seguramente el jefe tiene que declarar esa cantidad de licuadoras que hizo, entonces ahí va a estar de vuelta digitando este producto, ¿sí? Y ni hablar todos los listados que después se sacan, ¿no es cierto? A ver cuál es el producto que más se vende, cuál es el producto que más se rechaza, cuál es, no sé, el ítem que más caro de todo. Bueno, todo se maneja después a través de este código. Entonces, va la pregunta de nuevo. ¿Cuál les parece a ustedes que será de estas tres posibilidades, cuál será el más conveniente, el más rápido de digitar, el que menos problemas nos trae? Profe, ¿podría ser desde el punto de vista de capaz, si se tienen muchas piezas, por la cantidad de combinaciones, el mixto? Sí, has dicho algo que es cierto. Claro, cuando yo uso alfanumérico, aumento muchísimo la capacidad del código, ¿sí? Eso es verdad. Pero yo te estuve preguntando, o sea, lo que vos has dicho, lo vamos a ver un poco después, pero, o sea, el alfanumérico tiene más capacidad a lo mejor que un numérico, ¿no? A igualdad de dígitos que yo tengo. De todo modo, la capacidad es una cuestión. Si yo pongo un montón de dígitos, y bueno, cuanto más dígitos ponga, más capacidad va a tener el código.
Lo que pasa es que después en práctica no conviene tener 20 dígitos, porque cada vez que tenga que digitarlo, tenga que hacer una transacción, va a llevar un tiempo enorme y aumenta la posibilidad de que haya errores, ¿no? Lo que yo pregunto es, ¿cuál de estos tres que ustedes están viendo, numérico, alfabético, mixto, será más fácil de manejar o de digitar concretamente? Yo creo, profe, que el numérico es más simple tanto para la persona que va a llevar un control de las piezas, ya sea para un análisis de costo o para poder tener eh, algo que figure cuántas piezas tengo, tanto Ujú. para la persona que va a operar y saber qué pieza está tratando o lo que sea dentro de planta. Sí, pero ¿a qué te referís cuando decís está tratando? Y, por ejemplo, si tenemos un operador en una máquina que se está realizando determinada pieza, yo creo que Ujú. con un código numérico es más fácil de que le quede de qué pieza está tratando. Un número más que letras. Que le quede en la memoria, decís vos. Claro, o se familiarice más con números que con letras, Sí, por ser más simple puede nomás. O ser, sea, no sé. puede ser. Sí, aquí alguien en el chat que le dije, por favor, algunos por ahí no tienen cómo hablar, pero hablen, intervengan, porque la idea es que participen. De todos modos, acá Nicolás González en el chat me pone que el numérico es más fácil de escribir. Sí, o sea, es más fácil de digitar porque el teclado numérico siempre está en un grupito de números, ¿no es cierto? Entonces los movimientos que hacen nuestros dedos, aunque parezcan mentiras, son cortitos. En cambio, en alfanumérico yo tengo que digitar un número y recorrer casi, irme a la otra punta del teclado y digitar letras y volver al número y a otra letra. Y eso, ustedes imagínense cuando son miles y miles de movimientos diarios que yo tengo que digitar, es tiempo, digamos, que se pierde, tiempo que se gasta, digamos, en cargar la información. Entonces, por esa razón tan sencilla y tan práctica es que el numérico termina siendo el que es más fácil de digitar y más fácil de manejar, ¿no es cierto? Eh, pero, como digo, a veces a igualdad de dígito es más, tiene más capacidad cuando usamos letras y, y la otra parte que dijo la alumna de la memoria, a veces también puede ocurrir que depende qué signifique cada dígito, ¿no? Porque por ahí si cuando uso letras, esa letra me hace referencia a qué es el elemento, o sea, por ejemplo, si es un tornillo, si es una tuerca, si es un clavo, yo al ver la letra me doy cuenta rápidamente qué producto estoy mirando, considerando, cargando. En cambio, con un número es más difícil, ¿no? Aunque parezca que es más memotécnico el número, ¿sí? Bien. Esto que, bueno, decíamos acá, la habilidad de construir un sistema para fines concretos consiste en el mantenimiento de un punto de vista consistente en que las condiciones generales de organización satisfagan el mayor número de usuarios. O sea, tenemos que dar ese punto de vista, el criterio con el cual nosotros hacemos el código, o sea, para qué se usa, qué queremos identificar, qué queremos, qué características o atributos de los elementos, de los productos queremos representar con ese código. Y ese punto de vista se debe mantener, ¿no es cierto? No cambiarlo. Para algunos elementos es un criterio, para otros otro, o a veces lo que pasa en las empresas se va desvirtuando o se pierde ese objetivo, ese punto de vista. Entonces el código, a medida que se va usando y asignando a elementos nuevos que aparecen, se desvirtúa y se pierde la bondad, digamos, del código de poder representar correctamente a los elementos. ¿Mm? Por eso hay una frasecita que la clasificación y la codificación en muchos aspectos todavía hoy, y yo creo que casi para siempre, es un arte intuitivo. ¿Mm? De todos modos, tenemos algunos criterios que nos van a ayudar
a que esto no sea tan difícil, y si aplicamos estos criterios vamos a poder lograr un código que funcione bien. Y es pensar en estas 3 palabras que están en rojo, que son las características que tienen que tener un sistema de codificación. La exclusión mutua. ¿Esto qué quiere decir? Que un código debe representar un solo artículo, o sea, un solo elemento, una sola pieza, ¿se entiende? Y a su vez un artículo tiene un solo código, ¿sí? Usted imagínense, esto es perfectamente ejemplificable con el DNI. Cada persona tiene un solo código, que es el número, ¿no es cierto? Y cada número está atribuido únicamente a un solo elemento, que es una persona. Y ahí no hay ningún tipo de confusión. ¿Qué pasaría si una persona tuviera dos números de DNI? Confusión. ¿Y qué pasaría si un solo DNI representara a 2 personas o a más? También hay confusión, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el uso de la codificación, y en las industrias, por error a veces ocurre de que hay piezas que están identificadas con 2 códigos, ¿sí? Y bueno, ahí se arma lío, porque yo la busco en el almacén para mandarla a la línea con un código y no hay. Y bueno, y queda que no hay, para una línea de producción. Y por ahí viene un memorio y dice, no, pero esa pieza también tiene otro número, búsquenla con el otro número. Y bueno, en ese caso nos salvamos y con el otro número sí hay stock, porque no voy a parar la línea. ¿Se entiende? Pero mientras tanto hay una confusión. Y lo mismo pasaría si en el caso que yo tenga que comprar una pieza y yo me fijo el stock con un número y digo, ah, no hay, voy y compro. Y después me entero que esa misma pieza está con otro número. Estoy aumentando el stock, estoy pagando capital innecesariamente por un error simplemente de la codificación, ¿sí? Bien, otra de las características de un código es la capacidad. Decimos que la cobertura del código debe ser apropiada y completa, o sea, tiene que tener la capacidad de representar, o sea, la capacidad de poder identificar a los elementos, de representarlos, y además tiene que ser completa, o sea, a todos los elementos, por ejemplo, que tengamos en una empresa, y además yo agrego, debe ser capaz también de albergar, de poder codificar productos nuevos que ingresen, ¿sí? Si el código está bien hecho, ya va a estar previsto y va a tener esa capacidad necesaria para poder representar. O resumiendo, que el código, cuando es capaz, es aplicable a todo el universo que tenemos que codificar, ¿sí? Consistencia es otra de las características, y debe basarse en características permanentes de los elementos a clasificar. Y esto, yo siempre hago mucho hincapié en esto de que las características sean permanentes, porque si ustedes no eligen características permanentes para un producto, para poderlo después codificar, no va a funcionar el código, va a fallar, ¿sí? Por ejemplo, acá estos dibujitos, hay 2 flores, una fruta, si yo ahí, para que sea consistente, ¿qué características permanentes tiene la primera flor? El color, El color, pero esa flor. Y si hay una flor, a veces en la misma planta sale la misma flor, tiene el mismo nombre, es un elemento vivo, pero sale, en vez de ese color, sale amarilla. Vamos a tener presencia de la misma flor, del mismo elemento, que puede tener 2 colores diferentes. Entonces, yo esto lo estoy forzando para dar el ejemplo. Si ese fuera el caso, el color no es una característica permanente, ¿sí? Entonces, tenés que buscar otra característica. Yo diría, es tan simple como esto, es una flor, o sea, la voy a clasificar, cuando yo la tengo que clasificar antes de codificar, como un elemento llamado flor, ¿sí? Después puedo ver si es una flor que siempre tiene 20 pétalos, y bueno, diré que tiene 20 pétalos. Ahora, si hay flores que pueden tener distintos números de pétalos,
la cantidad de pétalos no es una característica permanente. ¿Se entiende? Y por eso al propósito puse una azul, que digamos flor rosa o flor azul no puede ser no permanente, ¿sí? Porque puede haber flores idénticas que tengan otro color, y además, únicamente por el color no sé ni siquiera qué tipo de flor es, ¿no es cierto? Ni qué otro atributo me puede estar ayudando, digamos, a la hora de codificar la flor en este caso, ¿sí? Ahora, si yo pienso en algo permanente, en esas 4 figuras, en el zapallo, la pera y las flores, ¿cuál sería una característica permanente de las 4? A ver, alguien que se anime. Orgánicos. Orgánico, ¿qué otra cosa? Hay muchas características, por eso lo difícil, ¿no es cierto? Vos pensaste en orgánico, a ver, otro que piense otra característica permanente. ¿Son animales? ¿Cómo? ¿Son perecederos? Vegetales. Vegetales, perfecto. Vos, el que dijo perecedero, parecería que está bien, pero ¿qué pasa si llega a haber un vegetal que no sea perecedero? Que no se descomponga, digamos. Por ahí creo que hay. Entonces eso de perecedero no serviría mucho para poder codificar el producto. Sí me gusta lo de vegetal, orgánico, vegetal, ¿sí? Porque si estamos, por ejemplo, en un supermercado, me interesaría saber cuáles son los vegetales, porque va a haber otras cosas que no son vegetales, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy personal, por eso dice que es una cuestión casi de arte, ¿no es cierto? Para poder encontrar realmente las características, ¿sí? Igual yo digo pera, sí, es una pera, pero dentro de pera puede haber de distintos tipos, ¿no es cierto? La William, la roja, bueno, no soy un especialista en pera, pero hay que buscar características permanentes para poder identificar exactamente al producto. Y por ejemplo, a la hora de hacer un código, por ejemplo, todas las 4 son vegetales, pero por ejemplo, las 2 primeras son flores. Entonces yo podría decir vegetal, tendrá un número, una letra, algo que indique que es un vegetal. La pera también es un vegetal, pero después dirá que es una fruta, ¿sí? Y el zapallo te dirá que es vegetal y después dirá que es una, no sé qué es una hortaliza, no sé qué nombre le podemos dar zapallo. Pero se dan cuenta cómo yo voy encontrando características permanentes en las cuales yo puedo ubicar cada elemento, sea un tornillo, una tuerca, una flor, una persona, un elemento mecánico. ¿Se entiende? Bien. Además, el código, de lo difícil que es de definir, hay cuestiones que son preferibles a la hora de utilizarlos, ¿no es cierto?, con éxito. Preferiblemente debería ser numérico, como ya vimos, porque es más fácil digitarlo. Debe tener una longitud constante. Esto es importante porque cuando esto se usa en una empresa o en un comercio, donde sea que se use, si tenemos código de distintas longitudes, nunca sabemos si hemos puesto el número correctamente o el digitado correctamente, porque si hay dígitos de 5, de 7, de 9, por ahí digitamos 5 números y ya el sistema toma un número, y nos falta digitar más números, ¿no es cierto? Entonces hay algo, o por ahí el sistema queda esperando que pongamos un dígito más, porque el código que estamos cargando es más largo, ¿no es cierto? Y el sistema, si no ponemos el número correcto, no funciona, digamos, no lo toma. Entonces, si todos los números, los códigos que vamos a
a utilizar tienen la misma longitud, esto desde el punto de vista del sistema, el sistema sabe que si vos no pones, por ejemplo, los 7 dígitos que componen el código, el sistema no va a tomar ningún número, hasta te puede tirar un mensaje de error, ¿sí? Después, por otro lado, aparte de constante, no debería ser excesivamente largo, qué sé yo, 5, 6, 7 dígitos, más o menos una cosa manejable. Ya con más Daniel, dígitos, sí, disculpa, pero yo escucho algo de fondo. algo como que, un ruido, Sí, no sé si está una... ahí está escuchando. Bueno, quizás soy únicamente yo. Sí, no, a veces pasa, por ahí queda un micrófono abierto y puede entrar algún ruido. Bueno, entonces decía, no debe ser excesivamente largo, porque es engorroso, porque obviamente lleva más tiempo para digitarlo. Al tener más dígitos que digitar, aumenta la probabilidad de errores, de equivocarse. Después hay un concepto, también esto es preferible, que mientras más simple sea el artículo, el elemento que quiero codificar o representar, más simple va a ser el código, ¿sí? Y sobre todo debe ser manejable por personal no especializado, ¿sí? Porque hay códigos que se han creado, por ejemplo, para representar elementos químicos, composiciones químicas o identificación de herramientas, que las herramientas tienen, digamos, características de forma, características de la composición de los materiales que lo componen. Y son dígitos que realmente, son códigos que realmente lo pueden manejar especialistas y gente que conoce profundamente la temática. Pero en general los códigos a los que nos estaríamos refiriendo acá y a los que se usan en general en la industria, tienen que ser aptos a que se pueda manejar por personal muy poco capacitado, muy poco entrenado, ¿sí? Porque si no, si requeriríamos un científico para manejar el código, en la práctica no tendría utilidad. ¿Se entiende? Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y nos ayuda también a nosotros después a la hora de definir un código, es la estructura que debe tener, que puede ser jerárquica en cadena o mixta. La jerárquica quiere decir que un dígito depende del valor que asuma o que definamos por el dígito anterior. Y es lo que se llama estructura en árbol. Es como el gocinto, ¿vieron el esquema de gocinto, que es como una estructura de un arbolito? Donde cada referencia, cada numerito, cada nodo, depende del anterior. ¿Sí? ¿Por qué depende del anterior? Porque se compone del mismo. Claro, o sea, porque vimos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, llegábamos a un nodo, pero ese nodo arriba desde otro nodo de abajo, que por ejemplo en la materia prima o en la pintura, o sea, como vos bien dijiste, lo componen, ¿no es cierto? En el caso de la codificación, que un dígito dependa del anterior, quiere decir que el anterior a lo mejor significaba vegetales y el segundo dígito significa que es una flor. O el segundo dígito ahora puede representar o definir una fruta. ¿Se entiende? Entonces, eso sería jerárquico. El dígito que estamos mirando depende de lo que signifique el anterior. ¿Sí? Y esto da una amplísima posibilidad de codificación con un reducido número de dígitos. Como dije, vegetales, el primer dígito, y el segundo dígito puede tomar flores, verduras, frutas, hortalizas, en fin, todos los tipos de vegetales que digamos, existan, van a estar siempre referidos en un dígito específico, pero va a depender del primer dígito que los engloba como vegetal. Después, en cadena, cada dígito tiene una significación única sin depender del valor de otro.
Y esto proporciona código mucho más largo, pero cada atributo siempre tiene el mismo código, lo que ayuda a la memorización. O sea, ¿qué sería? Que yo, cada dígito tiene una significación única, quiere decir que a lo mejor el segundo dígito se refiere al color. Supongamos que hubiéramos codificado algo que nos interesa el color. Entonces, ese segundo dígito siempre va a ser el color, pero el primero puede ser un vegetal, puede ser una pieza de un automóvil, puede ser un producto final, un mueble, una licuadora, ¿se entiende? Pero en el segundo dígito siempre va a representar o va a significar el color del elemento que estoy codificando. Entonces esto se llama encadena, porque no depende el color de lo que esté indicando en el primer dígito, ¿sí? Después mixta es una combinación de las anteriores. Parte del código va a ser jerárquica y parte en cadena. En general, en la mayoría de los sistemas de codificación, siempre la estructura resulta mixta, un poco de cada una, ¿sí? Y se trata de aprovechar las ventajas de cada una de las dos anteriores, o sea, de la jerárquica y la de en cadena. Y generalmente se utiliza en cadena para una primera clasificación en grupos, y después dentro de cada grupo se utiliza una codificación jerárquica. Bien. Acá un poco estas tablitas están en el apunte. Cuando hablamos de atributos o características de un producto, de un elemento, podríamos decir que en este gráfico, para los atributos, podemos pensar en la función que tiene el atributo, en la forma, alguna característica especial, el material que tenga ese elemento, pieza o artículo, las dimensiones, si tiene tratamiento térmico, si está próximo al ensamblaje, o sea, esto si fuera algo que se va a montar, el acabado, la terminación superficial, las tolerancias, la cantidad, etc. Esos son atributos. ¿Y en qué se aplicaría cada cosa de esta? Y habría que poner una crucecita si esto sirve para el diseño del elemento, para el proceso, para las máquinas que van a fabricarlo, para las herramientas que se van a utilizar. Tiene que ver con el tiempo de fabricación, el costo, la calidad, la programación, o para el control de materiales. O sea, esta tabla es no para codificar, sino para que nos demos cuenta que hay atributos que sirven para alguna cosa. Por ejemplo, acá, para yo saber, por ejemplo, el tiempo de fabricación de una pieza. De todos estos atributos, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser más indicado que tenga relación con el tiempo de fabricación? Las dimensiones, profe. ¿El acabado? Perfecto. ¿Qué más? ¿El acabado superficial? También. O sea, primero las dimensiones, porque va a depender del tamaño que tenga la pieza. Es más, si es un caso de una pieza que por ejemplo, se mecaniza en un torno, en una fresadora, el tiempo de fabricación, el tiempo de máquina, sale de fórmulas geométricas que tienen que ver con el diámetro, el largo, si es un agujero con su profundidad. Y también el tratamiento térmico, y hasta podría también incorporarse el acabado superficial. Son procesos que van a llevar tiempo para hacerlos, y obviamente, lo que yo pregunté, impactan como aplicación en el tiempo de fabricación, ¿sí? Por ahí, si yo digo diseño, por ahí impacta más la forma, ¿no es cierto? Hasta también podría impactar el tipo de material que yo vaya a usar a la hora de diseñar. Con esto, por eso digo, quiero ejemplificar para que se quede firme la idea de que es un atributo o una característica de un producto, que acá ni siquiera lo estamos nombrando, estamos
imaginándonos que es una pieza industrial. Y acá, por ejemplo, en el otro cuadro que está debajo, estaría dirigido, por ejemplo, a una persona, y los atributos son el domicilio, el estado civil, nivel de estudio, edad, sexo, lugar de nacimiento, cantidad de hijos, nivel de ingreso y salud. Y acá como aplicación dice comercial, educación, social o infraestructura. Esto puede ser un estudio que haga, por ejemplo, un gobierno y quiera ubicar de acuerdo a los niveles de estudio o hasta su ubicación, digamos, geográfica dada por el domicilio, si esas personas potencialmente tienen, digamos, o capacidades o serían personas que pueden desempeñarse en el área comercial, educación social o en una cosa relacionada a la infraestructura, ¿sí? Pero acá hay cosas que son permanentes, y acá es donde quiero que ustedes entiendan bien. Atributos hay un montón, de piezas como en el gráfico de arriba, o hasta puede ser de personas como el gráfico de abajo, pero no todos son permanentes. ¿Cuáles serían atributos no permanentes, estos del cuadro de abajo que se refieren a personas? La edad, Claro, la edad no es permanente porque varía. O sea que si yo tuviera que clasificar a las personas por la edad, no me sirve, porque cada año todos cambian de edad. Entonces no es permanente. ¿Qué otra cosa no es permanente? La cantidad de hijos o el nivel de ingresos. Perfecto. ¿Y qué otra? Casi nada es permanente acá. El domicilio. Antes era el sexo. Antes era el sexo, bueno, ahora se cambia, bueno, pero es un tema medio delicado. Pero digamos, tradicionalmente, si nosotros tuviéramos que decir, diríamos algo acá que es un atributo permanente, es el sexo y el lugar de nacimiento, porque vos no lo podés cambiar, vos naciste en un lugar, pero el domicilio vos podés mudarte en cualquier momento, el estado civil cambia, el nivel de estudio cambia, la edad cambia. Se dan cuenta, hay muchos atributos, pero es difícil encontrar, por eso es difícil codificar, es difícil a veces encontrar cuál es el atributo o característica que sea realmente permanente. ¿Sí? Bien. Pero veníamos hablando de codificar y empezamos por ahí para que se entienda que era un código, ¿no es cierto? Pero antes de codificar, siempre debemos clasificar, porque si no clasificamos primero, el código seguramente va a salir mal y no va a funcionar. ¿Y qué es clasificar así como definición? Es agrupar partes separadas, es agrupar en partes separadas o en lugares separados el total de una producción de un producto O sea, clasificar es agrupar en partes separadas el total de una población de un producto utilizando criterios definidos según la necesidad. Y esa necesidad, como digo, es el criterio, es el motivo por el cual nosotros después vamos a utilizar o definir el código. Y acá aparece un criterio que ya vamos a profundizar, que es el criterio de familia. Un ejemplo, que son ustedes mismos, una cohorte, o sea, un grupo de estudiantes universitarios, si yo quisiera conocer el rendimiento, lo voy a clasificar por la edad, por el sexo, por la fecha de ingreso, la carrera que cursan, los estudios previos, las materias aprobadas, reprobadas, las notas. Y de esta manera voy a tener una información para, digamos, establecer cuáles son los patrones estadísticos que yo tenga de comportamiento. Entonces ahí viene la idea esta que decía de familia, que son grupos de elementos, en este caso serán alumnos, que tienen características permanentes, en este caso por ahí son permanentes por el momento en que yo estoy haciendo la encuesta, para yo poderlos agrupar, tratar la información y después sacar conclusiones. Porque acá sí sería válido la edad, y bueno, porque yo estoy analizando alumnos de un determinado año, de una determinada etapa, digamos, de la vida de un alumno, el sexo, la fecha que ingresó para saber cuánto tiempo hace que está, por ejemplo, en una carrera,
y también segregarlo o hacer familias por carrera, porque no tiene nada que ver alguien que esté estudiando ingeniería informática con alguien que esté estudiando ingeniería civil, por ejemplo, ¿sí? De todo modo, la idea de que quiero dar es que primero, antes de poder codificar nada, tenemos que clasificar, ¿sí? Y acá les pongo un dibujo, como siempre decimos, uno de los casos más complicados, que puede tener miles y miles de piezas, sería un automóvil. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo clasificaríamos para poder después intentar hacer un código que identifique todos los elementos de un automóvil? ¿Qué familia definiríamos? Por la zona, ¿Cómo? por la zona del auto. Puede ser. A ver cuál sería para vos. Cabina, motor. Perfecto. ¿Qué más? Ya si nos vamos a los elementos individuales. ¿Qué tengo? Miren las partes y digan los nombres y no le van a errar. Y por un lado tendríamos lo que es todo carrocería, después todo lo que es interior, el grupo de motor y transmisión, suspensión, Bien. todo lo que es eléctrico, confort. Perfecto. O sea, vos ves que es fácil, ¿no es cierto? O sea, mirando un producto, o mirando un grupo de alumnos, o mirando la población de una ciudad, uno puede formar familias con características similares, ¿no es cierto? En el caso vos dijiste carrocería, y bueno, lo común es que son elementos que pertenecen a la estructura del auto, a la carrocería, valga la redundancia. Podemos decir tapicería, y bueno, tapicería va a englobar los asientos, las alfombras, los paneles de puerta, ¿sí? Si digo suspensión, va a estar compuesto esa familia por todos los elementos, como son desde la rueda, los brazos de suspensión, los resortes, los amortiguadores, los bujes, en fin, hasta la última arandelita que pueda pertenecer a una familia, por ejemplo, de suspensión, ¿sí? ¿Qué más? A ver, alguna chica que me diga alguna cosa que no se dijo de cómo clasificaría un producto complejo como este. Daniel, cuando termines un párrafo o una cosa que Sí, puedas cortar, sí. hablamos de los grupos esto y otro tema que están pidiendo ahí por chat. Bueno, ok. Vos me decís. Bueno, sí, yo cuando llegue al punto te digo. A ver, alguien que se anime. Dije chica por decir, los varones por ahí se identifican más con los autos y les puede salir más fácil el ejemplo. Aparte, por un equilibrio, habrán varios varones, ahora unas cuantas chicas, así queda equilibrada las respuestas. A ver. ¿Nadie se anima? A ver, yo veo acá un nombre, Rocío Colque. ¿Qué le parece? ¿Cómo formaría una familia de lo que está viendo, de las piezas de este auto? No está, Rocío. Profe, puede ser, por ejemplo, el chasis, o sea, todo lo que va, porque si bien lo que yo tengo entendido es que el auto es como que para armarlo, se arma como en dos partes distintas, primero la parte de abajo, después la parte de arriba, y como que en un punto se ensambla todo. Entonces, Sí. bueno, se podría como ir haciendo una clasificación desde lo más grande hasta lo más pequeño, o sea, porque clasificar, por ejemplo, parte de abajo y ahí entrarían como un montón de subclasificaciones, como, no sé, Claro. ruedas, tren delantero, todo eso. Sí, sí, tal cual. Y vos lo has dicho, cuando uno dice clase o familia, le aparecen subclases y otras subclases,
y así hasta llegar al último, como dije, la última pieza, que puede ser un tornillo, un buje, o sea, un elemento individual, pero obviamente es como una cadena de familias y subfamilias. Yo siempre aclaro de decir conjunto, subconjunto, familia, subfamilia. Por ahí se asocia al tamaño que tenga esa familia o ese conjunto, ¿no es cierto? Y subconjunto de la idea de algo más chico, pero es lo mismo, o sea, semánticamente significa conjunto de un grupo, por lo menos como mínimo de 2 elementos. Ya eso es un conjunto. Después que lo llamemos subconjunto, subconjunto, es lo mismo, ¿sí? Pero es así como vos decís, o sea, vos podés, en este caso este automóvil no tiene chasis, pero si tuviera chasis, sería una familia, todo lo que va colocado en el chasis, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien más? Profe, ¿Qué más ven? ¿podrían ser accesorios? Sí, ¿a qué le llamarías accesorio? Y puede ser los autos a veces que cuando salen de fábrica no traen ciertas cosas que eso se les pueden agregar, pero Ujú. también no me estaría saliendo el nombre de algunas cosas que se le pueden poner, por ejemplo, los cromados, algún cambio en ópticas, eso es algo externo ya que formaría parte de un accesorio, ¿no? Sí, todo puede ser un accesorio. O sea, si vos te estás refiriendo, por ejemplo, a algo estético, como un cromado o un tipo de luz diferente, sí, podría ser un accesorio que incluso podría ser colocado después de fabricado. O sea, como vos decís, que hay cosas que el auto no trae, después se pueden comprar a veces a la misma fábrica y vos lo colocás, ¿no es cierto? Eh, yo te digo, hay otra sección de accesorios. A veces accesorios en los grupos así de familia de autos se le denomina, por ejemplo, a Las alfombras una... podrían ser. Sí, 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 si viene, o sea, si en la lista de partes está definida que el producto sale con la alfombra, es un componente más. Ahora, si está definido en una familia de accesorios, puede ser que hay modelos que esos accesorios no los tengan. ¿Te das cuenta? Es también otra forma de armar una lista de partes. A lo mejor el modelo full, el de alta gama, tiene todo. Y hay un paquete que se llama accesorio, a lo mejor donde está qué sé yo, la radio con USB para poderse conectar con otros elementos, eso está en un paquete que es accesorio. En cambio, el auto base no tiene ese paquete de accesorio. No tiene luz antiniebla, no tiene la radio con USB, no tiene la bagueta cromada, no tiene la luz, el faro auxiliar antiniebla. Ese también es un concepto que se maneja muchas veces como accesorio. ¿Mm? Pero está bien. Siempre el criterio es agrupar elementos, en este caso tienen esa particularidad de ser accesorios, de no ser del modelo básico, sino que es algo que se agrega después para hacer un modelo de más precio, de más gama, y a veces hasta significa también que eso vos podés comprar el paquete ese accesorio fuera incluso de fábrica, después que vos tenés el vehículo y completarlo, darle mayor confort, mejor prestación, ¿sí? Claro, o Bien. sea, porque le consulto porque me surgió la duda, porque en donde yo trabajo se tienen separadas las piezas y había, por ejemplo, en accesorios, justamente hablaba de las alfombras y bueno, y después estaban algunos tipos de neumáticos y protectores de cárter o todas esas Ujú, cosas pero hay cosas que claro, que se pueden comprar aparte, no claro, siendo necesariamente sacadas del mismo lugar donde se compra el auto. perfecto. ¿En dónde trabajas vos? En Fiat. En fin, bien. Claro, incluso, bueno, sí, cualquier marca, digamos, yendo a la práctica, esos accesorios, como vos decís, después se publicitan. Compra accesorios para mejorar su unidad, qué sé yo. Y bueno, ya esta forma de esa familia de accesorios comercialmente tienen también otro precio, otro tratamiento que tienen de fábrica, ¿no es cierto? No es lo mismo lo que se paga un cubrecárter, digamos, una pieza de producción, al valor que le pone después la fábrica cuando lo vende como accesorio, digamos,
fuera de fábrica, hemos comprado ya como en un concesionario, ¿no es cierto? Pero todo, o sea, lo que estábamos hablando, tiene la idea de la familia, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien. Y acá puedo decir, es clásico en automóviles, por ejemplo, decir partes móviles. Yo defino una familia que se llama partes móviles. ¿Cuáles serán las partes móviles? Aclaro, hablando de la carrocería, ¿no? El capó y las puertas, Claro, perfecto. el Entonces, de alguna portón. forma, podemos tener una familia que es carrocería que engloba todo. Y una subfamilia, por ejemplo, que sea partes móviles. El capó, puerta, el portón trasero, el techo corredizo, todo lo que se mueva, se corra, ¿no es cierto?, que no esté fijo. Y por otro lado, podríamos también decir, la otra familia, parte fija, que sería todo lo que está soldado, bulonado y que no se mueve, ¿sí? Claro, ¿Ven incluso cómo podés se puede? dividirlos en las laterales también. Claro, sí, ya ahí después podés segregar otra subfamilia, decir parte de derecha, parte de izquierda. Porque dentro de partes móviles va a tener una puerta izquierda y una derecha. Además va a tener una anterior y una posterior. Pero teniendo el criterio de esta familia, ven cómo uno puede ir clasificando las cosas para que después se entienda. ¿Y cuál es la utilidad fundamental de poder definir esta familia? A ver si alguien a lo mejor lo está usando, se da cuenta o lo está usando en la práctica. La utilidad se lo digo yo. La utilidad es que en vez de manejar 10.000 ítems, que son todo esto que se ven en la foto, yo manejo a lo mejor 30 familias. Entonces, cuando yo necesito la manijita de la puerta, no tengo que ir a buscar entre 10.000 piezas, sino que directamente voy a ir a buscar en las partes móviles, y si hay una manija, si fuera distinta, de la puerta delantera, dentro de las partes móviles me voy a la familia de las puertas delanteras. ¿Se entiende? Y si es de derecha, me voy a la familia de la puerta delantera derecha. Entonces ahí fácilmente, con este criterio de familia, yo reduzco esta tremenda cantidad de elementos que hay a la hora de buscar, ¿no es cierto? Como cuando yo decía que cuando uno busca un plano a la hora de diseñar algo nuevo y quisiera saber si en los 10.000 planos que tiene la empresa hay algún eje que ya esté diseñado y que sea exactamente lo que necesito. Si yo no lo tengo clasificado, tengo que revolver 10.000 planos. Ahora, si tengo clasificado en ejes, en engranajes, en arandela, digo, bueno, ya de los 10.000, tengo 3.000 que son ejes. Pero a su vez, después si los ejes los tengo clasificados con algún criterio, me voy orientando hacia el eje que yo tengo que diseñar o que tengo que encontrar. ¿Se entiende? Y todo se hace a través de la clasificación primero, hasta después, bueno, llegar al individuo, a la pieza, el elemento que yo busco, que tendrá su código definido, y ese código me va a servir para ubicar el plano, para ubicar el elemento en el almacén, para comprarlo, o sea, ese elemento compra con ese código, lo compra un proveedor, ¿sí? Y es uno de esos 10.000 elementitos que están ahí en la foto, que algunos son tan chiquitos que casi no se ven. Entonces, ¿está claro para qué sirve esto de la familia? Bien. Acá un ejemplo bien práctico y reiteramos, porque hablamos bastante de codificación, pero podríamos decir que como definición de codificación es colocar un patrón de números o letras a cada grupo de elementos iguales. La aplicación de la codificación, es decir, la referencia de los números y o letras que emplearemos, es, por ejemplo, para el grupo arandelas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un grupo de arandelas a la izquierda. ¿Y cómo haríamos para encontrar familias? Y una, en este caso, un atributo que es permanente, es la forma de la arandela, ¿sí? Tenemos arandelas que son redondas, arandelas que son cuadradas, y tenemos una que tiene solapa, que es como que no es ni redonda ni cuadrada, ¿se entiende? Entonces, si yo agrupo, clasifico
¿qué hice yo? Saqué los dibujitos de las cuadradas y los puse, todas las que son cuadradas, formando una familia. Y saqué todas las que son redondas, acá, formando otra familia. La consolapa la dejé, no la tuve en cuenta, pero si la tuviera en cuenta tendría que ponerla, no pertenece ni a de las cuadradas ni al de las redondas, ¿sí? Entonces cuando quiero empezar a definir un código, yo digo, a ver, ¿qué tienen todos estos elementos en común? ¿Qué tienen en común todos estos elementos? A ver, dígame, ¿qué tienen en común? Que son arandelas, profe. Perfecto. Algunos me podrían decir que tienen un agujero, sí, pero hay muchas cosas que tienen un agujero y no son arandelas. Podría alguno decir, que son todas metálicas. Sí, pero hay muchas cosas que son metálicas. Ahora, decir que son arandelas es realmente la característica y la función que tiene esta pieza. Entonces, cuando yo quiero empezar a armar un código, digo, le pongo una arda de arandela a los dos grupos, porque es una característica permanente, invariable, y después busco otra característica. Acá salta a la vista. Las cuadradas son muy diferentes a las redondas. Entonces, otro segundo dígito asignado a una característica permanente, que es el hecho de ser cuadrada. Entonces, es una arandela cuadrada. Y bueno, después tendré que ir buscando características que me vayan representando otros atributos que tengan las arandelas y que sean permanentes, ¿sí? Y lo mismo con las redondas. Yo acá le pongo A de arandela, R de redonda, porque es su forma. Y después tendré que buscar otras características formando, digamos, otras familias que codificaré con otro dígito, sea letra o número, hasta llegar al individuo último, o sea, a identificar cada una de las arandelas que yo tenga en mi universo, digamos, de elementos que quiero clasificar. ¿Se entiende? Pero yo llego a este código y bien, porque primero clasifiqué, ¿sí? Si yo no clasifico, y acá lo hice fácil para que se entienda el ejemplo, pero imagínense si fueran las 10.000 piezas de este auto, yo no puedo empezar a decir, le voy a poner una N porque es un neumático. Después a esto le voy a poner una A porque es un asiento. Y cuando llega la arandela, y no, pero la A con la arandela, con la A del asiento se me confunde. Entonces no, primero tengo que clasificar y después recién ahí empiezo a pensar el código. Bien, hago un paréntesis acá, Mauricio, si querés hablar de los grupos o de los otros temas. Mauricio está sin sonido. Sí, dame un segundito, te decía. Bueno. Bien. Primer tema, los alumnos. U6, ¿está ahí presente? Sí, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo va a arreglar tu tema? Hoy ya mismo ahora mando a Roxana, le mando otro mensaje para verificar. Está sabiendo esto de que no sabía que había un parcialito el martes, así que en ese aspecto voy a preguntar. Y estuve hablando recién, bueno, ahí con el caso de Juliano, le comentaba que si ellos necesitan un grupo, no todo drama de participar y darle una mano, y bueno, como para ir haciendo Claro, eso. yo por eso te apuntaba a vos, porque vos no tenés grupo. Sí, claro, por eso. O sea, lo iba a hacer solo, pero ahora lo hago con él, no hay drama. Sí, con Dontas y Rossi. Sí, Y sí, se sí, perfecto. juntarían 3. Lo que no sé si te van a regularizar a Wusay, ¿no?
Claro, por eso, o sea, no tengo drama de hacerlo, o sea, sigo en la espera, pero hoy, esta semana sí trato de que se cierre algo. Y te cuento, Daniel, de la mañana me habló Recúpido que hay una alumna que tiene trabajo y tiene que pasar a la noche. Si eso se concreta y U6 se mantiene, ya tendríamos un grupo con 4 integrantes. Lo que pasa es que para este trabajo práctico particular, bueno, que lo hagan los 3. Claro, sí, está bien. Está bien, está bien. O sea, Tomaste sería nota. yo, no, Entonces te va a quedar Dontas, Rossi y Usain. Usain y una Un grupo de niña, 3. una alumna que vendía de la mañana. Y después si viene la chica de la mañana, bueno, ya para el trabajo práctico más formal, sí, ya tendría los 4 prácticamente. Bueno, Y hay perfecto. una alumna, estaba preguntando, profe, vamos a ver los ejemplos de Boom, que quedaron pendientes la clase pasada, Melissa. Ah, Pienso sí, vos que debe querías ser ya. lo que yo quise proponer de presentar, ¿no? No sé qué es lo que quiere Melissa. ¿Melissa? Melissa. Sí, perdón, profe. Acá estoy. No, eso que la clase pasada, al final de la clase, iba a mostrar unos ejemplos y al final no llegó a mostrarlos porque no llegaron con la Listo. hora. Me imaginaba que era eso, por eso ya lo abrí y lo puedo. Ya, ¿me das compartir así vemos un ratito eso, Daniel? Bueno, a ver. Vos estás como anfitrión, ella podés compartir. Está silenciado, profe. Mauricio, estás silenciado. Si estás hablando, no te escuchamos. Sí, no sé por qué se silenció, gracias por avisarme. Digo, lo están viendo, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien, esta es una estructura de producto de una fábrica real. Y una fábrica muy importante que hacía 5.000 motores mensuales. 5.000 de este modelo más 5.000 de otro. Llegaron a hacer en un momento 10.000 motores mensuales, lo que es bastante como producción. No sé si me están escuchando bien porque me aparece conexión inestable de internet. No, no, se escucha bien. Se escucha Bien. bien. Fíjese cómo está. Perdón, digo, córtale el video por las dudas, eso consume mucha internet, para que se te escuche bien. Bueno. Como verán, hay una columna que dice nivel. Esto está armado distinto a lo que le hemos explicado nosotros, a pesar de que tiene el mismo sentido de cuando Daniel les mostraba en los niveles los 4 o 5 columnas. Acá aparece todo nivel 1 y después aparecen más abajo nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el último nivel que tengan, que puede ser hasta el 5 o el 6, según los casos. Acá llega hasta nivel 6, la última piecita. Esto imagínense en el boom para ver cómo es. El número de ítem, que es un número de una subnumeración por cada grupo, porque ven que parte de 10, 20, 30 y acá cuando el nivel 2, 10, 20, 30 de vuelta, que la verdad no sé mucho la utilidad que tiene, pero bueno, ellos se manejaban así. Y acá tiene el número de parte. Este es el número de parte de que Daniel está hablando. Que, bueno, van a advertir que no tiene las características que Daniel les va a pedir y que nosotros pedimos. Esto es porque las empresas, por más importantes y grandes que sean, todas tienen sus problemas y todas han tenido alguna deficiencia a lo largo de su definición y a lo largo de su creación y posterior crecimiento. Y los crecimientos traen las consecuencias de no haber previsto en su momento el futuro, qué podía pasar en el futuro. Que esto, bueno, medio como tener la bola de cristal también, es muy difícil. Por eso que muchos de ustedes van a ver en las calles codificaciones que no tienen nada que ver con los parámetros que nosotros les damos. Pero bueno, esto es así. Entonces, nivel, número de ítems, número de componentes, el texto, la denominación, que siempre jodemos tanto con Daniel, la cantidad por tipo,
la unidad de medida, una columna que dice código de conjunto. Este código de conjunto que indica, si acá hay una X, es porque esa pieza es un conjunto, no es una pieza sola. Y pieza nosotros le decíamos C/U, número, o la U de unidades, fíjense los brasileros, PC. Esto es porque ellos le llaman pecas, ¿sí? A la pieza es una peca. Vos, Daniel, que sos más capo en idioma, ¿cómo pronunciarlo bien? ¿Cuál es? No, no lo estoy viendo. La columna de pieza, cada unidad de medida, que nosotros hablamos de cada uno o número. Sí. Acá Y los debe ser, brazucas le ponen PC de pecas. sí, debe ser pieza componente, algo así. Creo Sí, que o peca pieza, es la abreviatura de peca, que sería pieza. claro, la abreviatura de peca, de pieza es esto. Sí, porque en realidad es peca, pero es con la C con cedillo que usan los idiomas Señor. portugueses. Sí, sí, es la abreviatura de pieza, sí. Y acá están los números de modificación que también Daniel tanto insiste. Nada nuevo. Todas cosas que le hemos dicho. Armado un poquitinho distintas. ¿Cómo están en nivel 1? ¿Qué sería nivel 1? El primer nivel donde aparece la pieza. Acá el motor completo, por ejemplo. Y acá el conjunto Carter, la polea. Y son todos conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos al componente 413, unidad motor. Bajamos hasta que aparece, se termina, teóricamente acá terminarían todos los que son conjuntos. Para expresarlo de alguna forma vamos a hacer una rayita, ¿sí? Y acá empiezas a explotar cada uno de estos conjuntos. Acá repite el 413 que estaba acá. Este es un grupo. Bueno, ¿cómo se compone el 413? Repite de vuelta, pero fíjense en qué cantidad ponen 0 ya, porque si no estaríamos haciendo macana con el MRP, haciendo macana con todo. El MRP lee 0, solamente lo va a tener en cuenta en este nivel, a donde encuentra una cantidad. Bueno, y empieza a descomponer ese conjunto motor en juego de bloques cilindro, en caja de distribución, el árbol de manivela, de biela, los pistones, la bomba, que ya forman parte del nivel 2. Y acá explotaron todo el motor, pero siguen explotando en conjunto, ¿sí? Significa que cada uno de estos números los vamos a encontrar más bajo en un nivel 2. Busquémoslo para ver si es cierto. Busquemos este. Bueno, inmediatamente termina este 1. Va a aparecer el segundo de acá, el juego de Carter. Porque ahora ordenadamente va explotando cada uno de los 1. Cuando termina esa explosión de todos los 1, comienzan a explotar los niveles 2. Y vamos a encontrar en algún lugar más abajo el 11131. Vamos a buscarlo. ¿Ves? Y de vuelta con cantidad 0. Y todavía siguen siendo conjuntos, ¿no? Excepto algunos muy pocos. Bueno, algunos muy pocos. Acá está una pieza final. Perdón, esta, por ejemplo. La bucha del eje de comando. La placa intermedia, el parafuso que un tornillo, el prisionero. Y este otro conjunto de nivel 3, que seguramente lo vamos a encontrar también más abajo. ¿Ven? Aparece en algún lugar de la estructura con cantidad 0 y lo vuelven a explotar todo. Hasta que dejen de aparecer conjuntos. ¿Se entiende? Digo que Sí, era bastante fácil de manejar esta estructura, pero un poco distinto a lo que Daniel, lo que le hemos mostrado nosotros. Pero distinto cómo está armado, el concepto es el mismo. Claro. Están todos los conjuntos, todas las piezas, están las definiciones. Fíjense los números de modificaciones, por ejemplo. Eso acá, cuando hay una modificación, aparece un número, ¿sí? Que se refiere a la modificación, y al lado una fecha de introducción de esa modificación. Y acá otra columna
a donde pieza por pieza ponen desde cuándo existe esa pieza, sin cambiar, por supuesto. Del 8 del 6 de 2005 existe todos estos conjuntos así. Y esto desde el 20 del 5, de 2005, de antes todavía. Se ve que algo habrán cambiado acá arriba, que han variado esta fecha. Y acá, bueno, estos son ya fechas mucho más nuevas, pues son introducciones recientes, modificaciones recientes, que en la próxima Bill of Material que incorpore esta pieza ya no va a aparecer, aparecerá como válido desde 22 del 9 de 2009. Pero vos con esta información sabés desde cuándo existe la pieza, desde cuándo es válido el plano. Si una modificación recién introducida la vas a encontrar allí, como la encontramos acá en esta columna. Las cantidades, todas unidades. No sé si habrá algo de kilos por ahí o en otra unidad de medida. Acá hay algo que veo litros. Óleo lubricante y no sé qué, óleo y óleo, aceite, ¿no? 9 litros y 3 décimas de litro. Esto no sé para qué debe ser algún aditivo. Aditivo. ¿Mm? Aditivo, dicen los Aditivo. Qué hermoso que es el brasilero. brasileños. Es divertido el idioma, como el Tano. Sí. Este es G, debe ser de gramo esto acá. Otro Sí. aditivo acá, pero está en gramo. No, Adhesivo. adhesivo. Un adhesivo. Ujú. Bueno, y así se va conformando la historia o la conformación de un producto. Fíjense, estamos hablando de 517 partes, un motor. Y acá debe incorporar conjuntos seguramente, ¿no? Porque un motor tiene 1000 particulares, más o menos 1000 piezas. Esto es una estructura real. Y van a encontrar de cada fábrica distintas, cada una acomodada a su forma, pero la información, el contenido de la información, siempre va a ser esto que le hemos estado dando nosotros, le hemos instruido nosotros de alguna manera. ¿Estamos? Sí, yo quería comentar, vos lo has dicho con otras palabras, pero fíjense que teniendo el nivel y habiendo visto simplemente el ejemplo el otro día del Gocinto, ya sabemos cómo en la cabeza se nos tiene que armar la idea de lo que es nivel 1, lo que es nivel 2, nivel 3, y como va explicando Mauricio, cuando uno quiere saber qué elemento lo compone a un determinado conjunto, tiene que pasar de nivel, ¿no es cierto?, ir bajando los niveles hasta llegar al nivel último, donde están todos los componentes individuales, ¿sí? Fíjese, lo mejor hubiese quedado, lo que le daba a Daniel es esto acá, ¿no? Claro, Niveles eso. colocados en esta forma. Claro. Entonces, todos los dos, vos lo ibas a encontrar ahora acá. Claro. Todos los tres lo ibas a encontrar acá, sin escribir este número 1, 2 y 3. Claro. Expresándolo acá arriba directamente, ¿no? Claro. Son distintas Claro, formas de armarlo. Depende cómo lo arma cada empresa. Pero la idea, como yo dije el otro día, un Gocinto de 1000 piezas sería imposible hasta de hacerlo y menos de interpretarlo. Pero uno sabiendo el criterio del Gocinto y este concepto de niveles, uno lo maneja perfectamente. Y recuerdo, los niveles son aleatorios. Al 1 le podría haber llamado 6 y al 6 le podría haber llamado 1. Lo que sí uno tiene que darse cuenta cuál es el nivel, el primero, digamos, o el completo, el producto completo motor, y cuál es el último nivel donde están todos los elementos que entran a la empresa, como habíamos dicho, comprados o pueden ser materias primas, que serían la base del Gocinto. Sí, fíjate, como último nivel, acá una pieza sola tienen esto en este producto. Le surge, ¿viste? Por la forma de ir desagregándolo, ¿no? Sí. Que no sé qué es una capa de biela. Es una tapa, la tapa de biela.
La tapa de La biela. tapa, el casquete de biela. ¿Y por qué están en Forjado. nivel 6 y no hay otro? No, abajo, volve abajo, hay dos o tres en nivel 6, pero está mezclado con el 5. Al último, el último. Ah, acá está. Fíjate. Anillo ¿ves? de vedación, una tapa de inspección. Porque, A viste, ver si... dice biela forjada, sería el bruto. Y el otro es la tapa de biela, que sería también forjada. Sí, pero Lo que creo que no existe entiendo otro. por qué después parece en nivel 5. Se ve que debe tener un proceso después de que entra el forjado, pasa. Sí, estoy Porque queriendo ves que poner está filtro y ordenar. biela forjada como nivel 6 y la tapa de biela también está como nivel 6. Pero debe ser forjada, hasta que habría que ir a ver el plano. Sí. Pero digo, Esto ves debe que ser forjada. está en el 5 y está en el 6. Es como que entra en una situación y pasa a 6 porque capaz que le hagan otra cosa, no sé. No, porque esto acá la biela a lo mejor la compran en bruto, compran el forjado y después la Sí. mecanizan adentro. No, ya Así que sé. No, lo está que bien que digo, aparezca. no, está bien, pero digo, fíjate que dice biela forjada, entre paréntesis, es nivel 6, y en el nivel 5 dice biela forjada T. Es como que haya sufrió algún proceso, digo yo, porque cambia de nivel. Ah, para, y fíjate, ves que acá en biela forjada dice 4, son las 4 piezas que lleva el motor. Y en donde dice biela forjada T del nivel 5, fíjate que no tiene ninguna cantidad. Claro, porque debe estar arriba. Vamos a Sí, buscarla más arriba. o entre paréntesis dice estructura de Acá está, mira. Acá opciones. está el nivel 5, la biela forjada T. Sí, Capa de biela forjada. sí, Corpo de bomba de agua. no, esto es otra cosa. Esta es otra cosa, el cuerpo de bomba de agua. Sí, Claro, está simplemente la capa de biela, la capa de biela. la tapa, sí. La La biela es el tapa. cuerpo, donde dice biela debe ser el cuerpo, y la tapa es la parte de abajo, digamos, que cierra. Ahora fíjate la codificación, ¿no? Numérico, mezclado, alfanumérico. Era un quilombo, ¿viste? Esta codificación. Sí. En Perkin también era un quilombo. Es decir, y en Perkin hicieron muchos trabajos de recodificación y codificación, pero bueno, que son, bueno, después ya le explicará lo que significa eso, cómo tener que guardar toda la historia, ¿no? Claro. No, y yo le comento a los alumnos esto que estamos haciendo nosotros, interpretando la información. Si esto lo usáramos todos los días, nos acordamos, digamos, pero esto es lo que les va a pasar a una empresa. Ustedes van a ver y dice, porque esto no lo hicieron ustedes, lo están interpretando de una lista de partes que hizo otro a lo mejor. Y entonces, bueno, a ver qué significa. Y bueno, uno mira los niveles, mira la descripción, ve las cantidades, y bueno, y a veces encuentra errores. Si acá dijera biela forjada en vez de 4 dijera 5 y está mal. Hay un error ahí. Y fíjense, aprovecho, no sé, Mauricio, si quería decir otra cosa, yo digo que, fíjate de donde dice válido desde, eso sería como una fecha de última modificación, digamos que se ve que esta empresa lo maneja así. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa pieza está válida desde esa fecha que está ahí. No, yo no tengo más nada más que pregunten algo los chicos, el ejemplo que le quería mostrar. Bueno. La alumna que está en FIA puede conseguir tal vez alguna estructura de FIA y nos la muestra en otra clase. Si hay alguien en Renault, también intente obtenerla. No son cosas que sean secretos de Estado, ¿viste? Pero a veces las empresas se ponen en pesada y no te la quieren entregar. Profe, una consulta. Para el trabajo práctico, ¿necesitamos conseguir una empresa? No. Ah, bueno. Gracias. ¿Está preocupada? Sí, estaba viendo si conseguíamos. Sí, no. La empresa es de ustedes.
De eso se trata el trabajo práctico. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Si yo me borro de nuevo y lo dejamos que siga Daniel. Sí, pero ya estamos en hora, ya nos pasamos de la hora. Son las 21:38. Bueno, nos vemos mañana, chicos, entonces. Los pocos que quedaron. Vamos, profe. Chao, profe, nos vemos.